Empezamos la lección 11 de libros históricos y vamos a ver que nuestro tema principal es la caída de Israel y Judá. Y vamos a mirar las causas de la caída de Israel en Segunda de Reyes 17 del 7 al 12. Nos pide la actividad realizar un resumen de las razones que el texto presenta como causa de la caída de Israel, anotando los pecados de estos versículos. Y dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. ¿Qué más hicieron? Levantaron estatuas e imágenes de acera en los collados altos y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron incienso en todos los lugares altos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová y servían a los ídolos. Cuando Jehová les habló y les dijo, vosotros no hagáis esto, no habéis de hacer esto. Bueno, en el contexto de esto estamos en la caída del reino del norte ante Asiria. El verdadero motivo fue que los hijos de Israel pecaron contra Dios. La caída fue el juicio de Dios sobre su pueblo por su persistente idolatría y desobediencia. El pueblo olvidó su redención, descuidó el poder, la liberación divina, prefiriendo seguir las costumbres de las naciones que Dios había expulsado. Israel actuó de manera secreta e impropia contra Dios, construyendo lugares altos para adoración de ídolos, levantando estatuas, adorando a Baales. La maldad de los reyes de Israel, quienes siguieron prácticas abominables en lugar de obedecer la ley de Dios. A pesar de que Dios envió profetas durante más de 200 años para llamarlos al arrepentimiento, Israel se obstinó. Por tanto, la cautividad fue la consecuencia inevitable de su idolatría y maldad persistente. ¿Cuál es la enseñanza? La escritura declara que la caída de Israel fue consecuencia directa de haber pecado contra Dios. El pueblo temió a dioses ajenos, anduvo en estatutos de las naciones y claro, Dios muestra que el pecado nacional no es accidental, sino un resultado de rechazar la ley de Dios. Y el juicio justo responde a esa desobediencia persistente. Por eso era necesario el envío de un Salvador que restaure al pueblo caído. Veamos ahora nuestra actividad 2, el rechazo a la voz de los profetas. Y esto lo vamos a ver en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, del 13 al 15. La actividad nos pide qué hizo Dios para advertir a Israel y cómo respondió el pueblo. Bueno, Dios amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, quienes decían, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Pero ¿qué pasó? Ellos no obedecieron, más bien endurecieron su cerviz. ¿Qué significa esto? Que fueron obstinados, tercos, rebeldes y siempre estaban en contra de obedecer o escuchar a Dios. Y dice aquí, como la cerviz de sus padres, es decir, esta actitud fue también la de sus padres que no creyeron en Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y siguieron la vanidad. ¿A qué se refiere esto? A que se fueron por lo pasajero, por lo inútil, por lo carente de propósito y terminaron sin Dios. También esto denota orgullo, soberbia, búsqueda de cosas vacías. Y se hicieron vanos, se hicieron superficiales, buscando solamente las cosas y no a Dios. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos
cuando el Señor les había mandado exactamente que no hicieran como ellos hacían. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que la paciencia de Dios se agotó, a pesar de que Dios envió repetidamente advertencias a través de sus profetas para que se apartaron de sus malos caminos. Ellos no lo hicieron, entonces Dios agotó su paciencia. ¿Qué más vemos aquí? El rechazo, la terquedad, mencionado en el versículo 14, una rebelión continua y deliberada contra Dios y su pacto. ¿Qué más tenemos como contexto? La idolatría y adopción de costumbres paganas. Es decir, Israel no solo adoró ídolos, sino que imitó las prácticas de las naciones que Dios había expulsado. Y claro, Dios se enojó. El contexto histórico de la caída, en el capítulo 17, se narra que el último rey, Oseas, intentó rebelarse contra Siria, pero su mala conducta espiritual ya había sellado el destino de la nación. Otra parte del contexto es la ineficacia de la religión de Israel. Israel seguía siendo religioso, pero adoraba a ídolos sin valor, abandonando la verdadera adoración y la obediencia a la ley. La enseñanza de esta parte del capítulo es que Dios envió profetas para llamar al arrepentimiento. Esto es parte de la misericordia de Dios antes del juicio. Sin embargo, el pueblo tercamente rechazó la palabra de Dios y el rechazo a la palabra de Dios trae consecuencias, por lo que Cristo es el profeta perfecto, el único que llama al arrepentimiento y ofrece restauración. Nos vamos a la actividad 3, que es el exilio como juicio divino. Esto lo vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 18 al 23. La actividad que se nos pide es: escriba qué decisión toma Dios respecto a Israel y cómo se cumple. Bueno, en Israel sus habitantes hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros, se entregaron a hacer lo malo y Dios se enojó y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, y entonces Dios desechó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta quitarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Ellos hicieron rey a Jeroboam, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Ustedes se acuerdan, ¿no? De esos ídolos que él creó para que los israelitas no fueran a Jerusalén en búsqueda del templo. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, por lo que Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Vamos a ver un poco el contexto. Este texto narra la caída definitiva del reino del norte, es decir, Israel, ante Asiria en el año 722 a.C., y esto se produjo como un juicio divino inevitable por su idolatría, por ignorar a los profetas y por abandonar el pacto con Dios. El juicio de Dios fue que la ira de Dios se encendió porque Israel no abandonó sus pecados, se metió de cabeza en la idolatría y Dios eliminó a Israel de su presencia. Esto no fue un accidente histórico, sino un acto divino. Era ya la ira de Dios eliminando a Israel, y nosotros podemos verlos en los versículos 21 y 22, una apostasía persistente. Israel caminó en todos los pecados de Jeroboam, tuvo un comportamiento que duró generaciones y provocó luego la división del reino, ustedes se acordarán. Luego, el exilio como consecuencia, lo vemos en el versículo 23, Israel fue llevado cautivo a Asiria. Y entonces se cumplieron las advertencias proféticas que durante muchos años los profetas lo habían dicho. En general, el enfoque de Segunda de Reyes
Y en este capítulo en particular explica por qué Dios, a pesar de ser paciente, finalmente permitió la destrucción de la nación del norte debido a su incesante idolatría. Y la enseñanza es que el exilio no fue un accidente, sino un juicio de Dios, y que el pecado persistente rompe la comunión con Dios, y Cristo es quien vino a reconciliarnos con su Padre. Nos vamos a la actividad 4. Nos vamos a la actividad 5, la paciencia de Dios antes del juicio final, y esto lo vamos a ver en Segunda de Reyes 22, del 15 al 20. La actividad nos pide qué es lo que Dios le promete a Josías y por qué. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, yo te recogeré con tus padres, es decir, que él iba a morir, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. El contexto es que durante la reparación del templo iniciada por el rey Josías era un buen rey que estuvo en los caminos de David, y el sacerdote Hilcías, que se encontraba por ahí, encuentra el libro de la ley y se lo lleva al rey. Y el rey, cuando ve lo que le va a pasar al pueblo debido a la desobediencia, rasga sus vestiduras en señal de verdadero arrepentimiento. Entonces Josías envía a sus oficiales a consultar a Dios sobre el contenido del libro, y la profetisa Hulda confirma que la ira de Dios sobre Judá es segura y que el pueblo ha abandonado a Dios por mucho tiempo. Por lo tanto, la profecía declara que juicio vendrá debido a la idolatría de la nación, debido a que el corazón del rey se enterneció y se humilló ante Dios. Jehová promete que a él no verá la destrucción completa de Jerusalén, sino que morirá en paz antes del exilio. Este pasaje subraya la importancia del arrepentimiento personal, incluso cuando el juicio sobre una nación es inevitable. La enseñanza es que Dios muestra misericordia ante un corazón humillado, y en este caso el corazón humillado de Josías. Y aunque el juicio era seguro por la idolatría del pueblo, Dios responde al arrepentimiento personal de Josías, pues aún en medio del juicio, Dios siempre tiene lugar para la gracia. Y esto también lo vemos, que Cristo es quien ofrece el perdón y esperanza a los que se humillan delante de él. Vámonos a la actividad 6, la caída de Jerusalén. Esto lo vamos a ver en Segunda de Reyes 25, del versículo 1 al 7. Y la actividad nos pide: escriba los acontecimientos que describen la caída de Jerusalén. Este tema de la caída de Jerusalén también consta en Jeremías 39, versículos 1 al 7, y en Jeremías 52, versículos del 3 al 11. Dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres alrededor de ella. Prevaleció el hambre en la ciudad porque habían pasado ya 2 años, hasta que no hubo pan para el pueblo, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, por donde huyeron todos los hombres de guerra que estaban dentro de la ciudad, estando los caldeos alrededor.
y el rey se fue por el camino de Arabá. El ejército de los caldeos siguió al rey, lo apresó, le trajeron a Babilonia y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y lo llevaron atado con cadenas a Babilonia. El contexto de este pasaje relata que llegó el colapso final del reino del sur, es decir, de Judá, y la caída definitiva de Jerusalén ante Babilonia. Antes habíamos visto la caída del reino del norte, ahora vemos la caída de Jerusalén ante Babilonia. Y esto es el trágico final de la historia de los reyes. Luego viene el sitio de Jerusalén y la desobediencia, el asedio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esto, como hemos dicho antes, no fue un suceso histórico, sino un castigo divino directo sobre Judá por su idolatría y desobediencia. Lo mismo que pasó con el reino del norte. Se ignoraron las advertencias de los profetas. Sedequías no fue como Josías, sino que él era un rey débil y corrupto, y en lugar de someterse al juicio de Dios, intentó rebelarse a Babilonia, lo que resultó en consecuencia fatal para la nación. La ciudad sucumbió al hambre tras 2 años de sitio. Sedequías intentó huir, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Se destaca la crueldad de la ejecución de la sentencia. Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías ante sus ojos. Luego le sacó los ojos a él para llevarlo encadenado a Babilonia. Y con esto se cumplieron las profecías y la vergüenza final de la monarquía de Judá. Se ilustra la incapacidad del hombre para gobernar para Dios, y Jerusalén desciende a la vergüenza porque Dios ya no le defiende más. Dios se había apartado de Judá debido al pecado del pueblo. El pueblo pierde la tierra que Dios les dio. Qué triste, ¿no? El pueblo pierde la tierra que Dios les dio tras haberla poseída durante siglos. ¿Debido a qué? A su idolatría. ¿Cuál es la enseñanza? La caída de Jerusalén muestra el cumplimiento del juicio. El pecado trae ruina total cuando no hay arrepentimiento, y Dios nos muestra que su palabra siempre se cumple. Esta destrucción, sin embargo, no es el final del plan divino, pues Dios envió a un Salvador restaurador, Jesucristo. Veamos la actividad 7, el pueblo llevado al cautiverio. Esto lo vamos a ver en Segunda de Reyes 25 del 8 al 12. Y la actividad nos pide que escribamos lo que sucede con el pueblo después de la destrucción de la ciudad, basándose en el relato bíblico. La cautividad de Judá consta también en Segunda de Crónicas 36 del 17 al 21, también en Jeremías 39 del 8 al 10 y en Jeremías 52 del 12 al 30. Aquí habla de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y el capitán de su guardia, Nabuzaradán, quemó la casa de Jehová, es decir, quemó el templo y la casa del rey y todas las casas de los príncipes, y todo el ejército de los caldeos derribó los muros alrededor de Jerusalén y la dejó totalmente indefensa, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, es decir, quienes se hicieron afines al rey de Babilonia también, a la gente común, los llevó cautivos, y Nabuzaradán dejó a los pobres de la tierra para que ellos labrasen las viñas y la tierra. ¿Cuál es la enseñanza? Que las consecuencias del pecado no solo son de las autoridades, sino que es para toda la nación. Y Dios, después de mirar tanta idolatría, tanto alejamiento de Él, permite que el pueblo sea llevado lejos de su tierra, porque el pecado afecta tanto a lo personal como a lo comunitario. Pero en Cristo sabemos que Él vino a buscar y a restaurar a los que estábamos lejos. Vamos a mirar la actividad 8,
que es una señal de esperanza en medio del juicio. Esto lo vamos a mirar en Segunda de Reyes 25, del 27 al 30. Y aquí nos pide la actividad que escribamos qué sucede con el rey Joaquín y cómo es tratado. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia, y esta historia consta también en Jeremías 52, del 31 al 34. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, libertó a Joaquín, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia, puso su trono más alto que los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero y comió él siempre delante del rey todos los días de su vida. Y le fue dada la comida del rey todos los días de su vida. En este contexto de Segunda Reyes 25, del 8 al 12, vemos que llegó el clima trágico del juicio de Dios sobre Judá. Y esto fue también la destrucción final de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Esta destrucción no es un evento histórico, no es un evento político, sino una respuesta de Dios a la idolatría y desobediencia de Judá. Pues tras años de enviar profetas y profetas para anunciar al pueblo, Dios se cansó, Dios retiró su protección, permitiendo que Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, destruya la ciudad. Nabuzaradán quemó la casa de Jehová, es decir, el templo de Salomón. Este templo estuvo lleno de la gloria de Dios, fue reducido a ruinas debido a la profanación espiritual de la nación. Se quemó también la casa del rey, todas las casas importantes de Jerusalén, y esto simboliza el fin de la monarquía de David. La ciudad está incendiada, sus muros derribados, y la ciudad quedó totalmente desprotegida. Nabuzaradán llevó cautivos a la mayoría de los habitantes, cumpliendo las profecías de Jeremías, pero dejó a los más pobres de la tierra como viñadores para que la tierra no quedara desolada. Este pasaje enseña la severidad de Dios contra el pecado, pero también su fidelidad. El exilio fue necesario para purificar al pueblo, para sacudir al pueblo, creo que es la idea, para sacarlo de su idolatría antes de que el Mesías pudiera venir. Y la enseñanza es que hay un gesto de restauración en medio de todo el juicio hacia el rey Joaquín. Y esto nos dice que después del juicio Dios deja una señal de esperanza, que el juicio no anula las promesas divinas y que Cristo vino a restaurar al pueblo caído y ofreció esperanza aún después de la disciplina que Dios hizo con ellos por su pecado. Vemos acá un cuadro comparativo de cómo es el juicio y caída, y Jesucristo, en cambio, es la esperanza y el cumplimiento de la promesa. Israel es llevado al exilio por causa de su pecado, pero Cristo viene a buscar a los que están lejos y traerlos de vuelta a Dios. El pueblo rechaza la ley, los profetas y el pacto, pero Cristo es la palabra viva enviada por Dios, salvadora, aunque rechazada. Judá sigue el mismo camino de desobediencia que Israel, pero Cristo, por lo contrario, obedece perfectamente al Padre, donde todo el pueblo falló. Jerusalén y el templo son destruidos como señal del juicio divino, pero Cristo es el verdadero templo, destruido y levantado a los 3 días. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia, pero Cristo libera a los cautivos del pecado y de la muerte. El trono de David parece desaparecer con la caída de Judá. Sin embargo, Cristo restaura el reino de David de manera eterna y espiritual. Joaquín es levantado del cautiverio y recibe la gracia del rey. Cristo exalta al pecador arrepentido y le da una nueva oportunidad delante de Dios. El libro termina en tierra extranjera, pero con esperanza, y Cristo inaugura una esperanza segura de restauración y vida eterna. Nos queda por llenar esta pregunta: ¿qué esperanza tenemos en medio del juicio divino? Creo que esto se contesta con lo que habíamos visto en en estas lecciones. Hasta aquí
tenemos nuestra lección número 11.